Con tantos animales caminando por la superficie y los mares de la Tierra diariamente, los científicos han tenido que elaborar diferentes categorías para dividirlos con el fin de poder estudiarlos un poco más fácilmente. Así, las diferentes especies se dividen en distintos grupos de acuerdo con ciertos criterios y dos de estos grupos son los animales de sangre fría y los animales de sangre caliente. En este video veremos cuáles son las diferencias que existen entre ambos y sus características. Como el nombre lo puede indicar, la diferencia que existen entre ambas categorías tienen que ver con la temperatura de los cuerpos de estos animales. Se consideran, con sus excepciones, animales de sangre caliente o endotermos a los mamíferos y a las aves, y de sangre fría o ectotermos a los insectos, peces, anfibios, arácnidos y reptiles. Dependiendo de si cae lluvia o nieve y baja la temperatura del ambiente o de si hace calor y el sol encandila fuertemente, los animales de sangre caliente mantienen su temperatura mediante la energía proporcionada por los alimentos y conservan la frescura de sus cuerpos mediante el jadeo, la sudoración o manteniéndose bajo la sombra o cerca de corrientes de agua para refrescarse. En general, los animales de sangre caliente se caracterizan por lo siguiente. Tienen metabolismos rápidos, siempre encendidos, que consumen gran cantidad de energía y generan mucho calor. Por esta razón, la temperatura corporal de estos animales supera normalmente la del entorno. Su temperatura corporal es independiente del entorno, es decir, pueden conservarse calientes en invierno o en la ausencia de luz solar, o frescos bajo el sol del verano. Para esto disponen de mecanismos propios de su cuerpo. Su mayor grado de actividad metabólica les permite tener órganos internos más complejos y de gran consumo energético, como cerebros por ejemplo, y por ende requieren de un suministro alimenticio más grande y continuo en comparación con los animales de sangre fría. Y por último, tienen una temperatura corporal constante, en una franja cercana a los 37 grados para los mamíferos y los 40 grados centígrados para las aves. Esto significa que no se aletargan en el frío como los animales de sangre fría y que sus procesos fisiológicos se dan de manera óptima, como respirar, digerir, etc. Entre los animales de sangre caliente estamos nosotros los seres humanos, los gatos y otros felinos como el león, el puma o el lince, las gallinas y aves de corral, los cerdos, las vacas, las ovejas y cabras, los búhos y otras aves nocturnas, entre muchos otros. Por su parte, las criaturas de sangre fría se adaptan a la temperatura de su medio, es decir, están calientes cuando el clima es cálido, manteniéndose más activos, y su temperatura es baja cuando el clima es frío, manteniéndose apacibles. Asimismo, y a diferencia de los animales de sangre caliente, su habilidad para adaptarse requiere mucho menos energía y cantidad de alimentos para sobrevivir. Entre las características más comunes de los animales de sangre fría se encuentran: dependencia del ambiente. Como se mencionó anteriormente, los animales de sangre fría necesitan del ambiente externo para regular su temperatura, por lo tanto su actividad y comportamiento están muy influenciados por la temperatura del ambiente. Metabolismo variable. El metabolismo de los animales de sangre fría varía según la temperatura del ambiente. Si hace frío, su metabolismo disminuye y si hace calor, este aumenta. Crecimiento más lento. Debido a su metabolismo más lento, los animales de sangre fría tardan más en crecer y madurar sexualmente que los animales de sangre caliente. No sudan. Los animales de sangre fría no tienen glándulas sudoríparas y no transpiran como los animales de sangre caliente. Cambian de color. Algunos animales de sangre fría, como los camaleones, pueden cambiar de color para regular su temperatura corporal o para camuflarse. Algunos animales de sangre fría son las iguanas, los saltamontes, escorpiones, cocodrilos, los peces, las tortugas marinas y terrestres, los sapos, ranas y salamandras de todo tipo, hormigas, escarabajos, cucarachas e insectos en general.